Hola, ¿qué tal? Este es el video tutorial de cómo armar un diagrama de bloques en Simulink usando MATLAB eh, por el equipo número 3 de la materia espacio de estados del grupo 7CM2. Vamos a construir en este tutorial el diagrama bloques dado el modelo de espacio de estados que originalmente se resolvió en esta práctica. Tenemos entonces a la izquierda en el documento Word el modelo de espacio de estados. Ok, para proseguir con la explicación, tenemos que tener abierto Simulink. Para ello vamos a abrir MATLAB, nos vamos aquí a la pestaña de Home y después en la subpestaña tenemos que encontrar una de ellas llamada Simulink. Le damos clic, se abrirá otra ventana en la cual nos dirá como primera instancia Blank Model. Tenemos que seleccionar esa y se nos abrirá la siguiente pestaña. Ok, ya estando aquí en una pizarra en blanco, tenemos que irnos a la pestaña de Simulation para después ir a Library y de Library escoger Library Browser, que es la librería donde se encuentran todos los bloques. Y con esto ya podemos empezar a construir el diagrama. Ok, en el modelado de espacio de estados, el modelo, perdón, de espacio de estados encontramos que tenemos una fuente llamada U. Entonces nos vamos aquí en esta ventana de la librería a la subpestaña Sources, en la cual vamos a seleccionar el step, que es un pulso, y a esta la vamos a llamar U. Vamos a llamarla U. Y bueno, vamos a empezar a armar primero el x1 punto. Vemos que para x1 punto necesitamos primero tener a menos x1 más 1 que multiplica la fuente. Este más nos indica que tenemos que usar necesariamente eh, una operación matemática de suma que encontramos aquí en Math Operations y en el, el bloque que dice add, que es suma en español. Vamos a llamar que entonces el resultado de esta suma va a ser llamado x1 punto, ¿vale? X1 punto. Y vemos que x1 punto necesita de menos x1, es decir, necesita retroalimentarse. Para eso entonces necesitamos integrar a x1 punto para que se vuelva x1. Nos vamos aquí a esta pestaña, Commonly Used Blocks, en donde nos vamos a ir a Integrator. Nos vamos a seleccionar y entonces cuando el x1 punto llegue al integrador, pues va a ser ahora x1. Y dice que lo va a necesitar que se retroalimente pero con un signo negativo. Entonces en nuestro punto de suma va a haber un menos, ¿vale? Este punto de aquí arriba. Y aquí ya estaríamos entrando a menos x1 que se alimenta aquí. Después vemos que se va a tener que alimentar por un bloque que multiplica la fuente que tenga valor 1. No es necesario dibujar una ganancia que tenga 1, simplemente con la línea denotamos que ya tiene la ganancia de 1. Entonces el resultado de esta suma sale x1. Ahora vamos con x2. En x2 dice que va a necesitar otro punto de suma porque es menos un tercio de x2 más un tercio de la fuente u. Pero vemos que entonces también nuevamente se va a tener que retroalimentar. Entonces nos vamos a Math Operations. Vamos a decir que de este punto de suma va a resultar entonces x2 punto, en donde va a tener que retroalimentarse por sí misma, por lo tanto x1 punto, x2 punto tiene que ser ahora x2 y va a tener que llegar a un punto de bloque en donde se integre para llamarle entonces a este x2. Y listo. Entonces de x2 punto va a llegar a ser x2, pero se retroalimenta con una ganancia de menos un tercio. Entonces aquí en los signos vamos a tener un negativo y
podríamos checar una vez si el otro punto de suma llega como resta o como suma. Si vemos que llega como suma, entonces está correcto dejar el menos y el más. Y tenemos que darle una ganancia de retroalimentación de 1/3. Nos vamos aquí en esta misma ventana sin salirnos donde está el integrador. Vamos a darle que es 1/3. Y como esta señal se va a retroalimentar, vamos a tener que su dirección va a ir al otro lado. Entonces llega aquí como una resta de su propia retroalimentación y dice que va a tomar 1/3 de la fuente U. Entonces, para que llegue aquí, tendríamos que darle que es 1/3 que va a tomar a U y que va a llegar a este punto de suma para que se dé x2 punto. Listo, entonces ahora procedemos a armar nuestra salida en donde nos dice que también efectivamente va a ser un punto de suma en donde vamos a ocupar una unidad de x1 y vamos a ocupar otra unidad pero negativa de x2. Entonces, como vemos, va a llegar a ser igual un punto de suma. Nos vamos en donde estaba nuestro sumador y vemos que uno va a entrar positivo, otro va a entrar negativo. Entonces vamos a decirle que uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo. Le vamos a dar enter y va a tomar entonces al positivo como x1. Vamos aquí. De aquí tomamos a x1, vamos a bajar para que se diferencie. Eso también lo vamos a mover aquí. Y vamos a decir que x2 lo toma pero negativo. Entonces nos vamos aquí y arrastramos esto acá. Entonces de este punto de suma va a resultar lo que sería la Y. Y listo, así es como podemos armar nuestro diagrama de bloques dado un modelo de espacio de estados. Eso sería todo. Gracias.